En mí, si no anunciare las buenas noticias de salvación. Es mejor un día en su presencia que 1000 fuera de ella. Amén. Se puede sentar, estuvimos un buen tiempo de pie. Vamos a leer la palabra en el libro de Efesios. Voy a hacer hoy una excepción a lo que he venido haciendo las últimas 2 veces que he compartido la palabra. Le he pedido a Marlene que no las comparta en la pantalla, pero creo que los próximos días que esté compartiendo la palabra, no se compartirá en pantalla el texto bíblico, para que usted corrobore en la escritura y se vaya entrenando, se vaya ejercitando o adiestrando, ¿cierto? En la escritura, en la Biblia, en buscar los textos, en ir corroborando que sea cierto, que sea así. Quizás Dios pueda hablarle, quizás Dios pueda corroborar algo que se está hablando aquí, o quizás usted en el camino, por ejemplo esta semana, se acuerde del texto y ya sabe dónde está, porque si usted lo buscó, seguro que lo va a encontrar fácilmente. Amén. Entonces es un ejercicio bonito. Hoy no lo vamos a hacer. Sí, hoy no lo vamos a hacer, pero estén avisados de eso. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 17. Bien, Efesios, capítulo 5, versículo del 15 al 17. Dice así. Bien. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Cierre sus ojitos un momento, hermoso Jesús. Te doy gracias por la oportunidad que me estás dando, Señor, y a mis hermanos, de poder escuchar el consejo tuyo, Dios. Te pido un corazón noble, Señor, para poder acatar a tus instrucciones, Dios, para poder obedecer, para poder aceptar la corrección tuya, Dios. Te pido un espíritu afable, Señor, para poder conectarme contigo, Señor, y dejar de ser necio y pasar a ser obediente, tal como tú quieres, Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. El texto primero empieza haciéndonos una recomendación. Antes quiero pedir unas disculpas por si se me sale de pronto un gallo, le decimos coloquialmente nosotros. Estaba un poco quebrantado de salud. De hecho todavía siento algo de fiebre, pero bueno, gloria a Dios. Dice, el texto nos está advirtiendo a nosotros, nos está haciendo una advertencia. Si me dejas desde el 15, dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Así que tengan cuidado de cómo viven, no como necios, sino como sabios. Nosotros el jueves estudiábamos Efesios capítulo 5, desde el 1, y veíamos que son unas instrucciones que nos está dando el Señor, que nosotros somos como la novia que se está preparando para el encuentro o para la gran ceremonia. Jesús lo dijo, el reino de los cielos, esto está en Mateo 13, el reino de los cielos es como aquel rey que su hijo estaba de bodas y le hizo una gran fiesta. El rey invitó a muchas personas. Y a los que había invitado, él cuando iban llegando les daba unas vestiduras especiales. Con nosotros va a pasar algo parecido. Nosotros somos invitados a esa gran boda. Somos invitados a esa gran boda. Amén. ¿Cuántos se alegran de eso? Amén. Hay unas recomendaciones. No podemos llegar a la boda de cualquier manera. Menos si nosotros somos los que nos vamos a casar. ¿Se imagina usted que se esté casando y que llegue, por ejemplo, todo borracho? Bueno, casos se han visto, ¿no? Que llegue, por ejemplo, todo desbaratado, todo amanecido, todo vuelto nada. Casos se han visto, pero no es el derecho. Yo creo que su esposa o la pareja suya se sentirá humillado o humillada.
Se sentirá como que la otra persona o su pareja no le está correspondiendo al amor. Y nosotros nos estamos preparando para eso con el Señor. Amén. Nos da unas recomendaciones. Si miramos, por ejemplo, desde el versículo 1, dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor, como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Pero la inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia ni aún sea nombrada entre vosotros. Son unas instrucciones. Así como la novia que se prepara para aquel día, porque recuerden que nosotros somos la novia se prepara, ella tiene que pensar en los detalles. Nosotros pensamos en los detalles. Alguien puede decir, pero yo vivo una vida piadosa, por ejemplo. Pero yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo me porto bien, soy un buen ciudadano, pago mis impuestos, soy un buen vecino, no tengo conflictos con nadie. Hay mucha gente que no teme a Dios y le aseguro que civilmente es una mejor persona que nosotros. ¿Lo es? Incluso usted va a otro país, por ejemplo a Suiza, Europa. Yo nunca he ido, pero sí que he visto muchos documentales, sobre todo de latinos que se han ido a vivir a ciudades como estas, que se pegan una estrellada, perdón la expresión, porque se estrellan con una cultura totalmente civilizada. Entonces hay mucha gente que no teme a Dios y civilmente es mejor persona que nosotros. Así que eso no salva a nadie. Así que eso no quiere decir absolutamente nada. El texto nos está dando unas recomendaciones espirituales que nosotros debemos tener en cuenta para prepararnos como la novia del Señor, para que cuando llegue aquel día nosotros estemos preparados para Él. Esa preparación la hace el Espíritu Santo de Dios. Esto es un corto resumen de lo que nosotros vimos el jueves, porque hoy es la continuación. Esa preparación la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va enseñando, nos va quitando, ¿cierto?, esa rebeldía de nuestro corazón. Cuando yo conocí al Señor, el día que yo experimenté el perdón de Dios, fue como si yo me hubiera pegado un baño. Fue como si me hubiera bañado y cambiado de ropa. Fue algo espectacular. Yo no quería saber nada de ensuciar mis vestiduras nuevas. Yo no quería saber nada del pecado. Yo no quería saber nada de mis vicios. No quería saber nada de eso. Porque eso lo produce el Espíritu Santo de Dios. Amén. A partir de ahí empezó un caminar con el Señor. Como dice, podemos subirle un poco a este aire, Jaime, porfa. Como dice el libro de Génesis, hablando de Enoc. Enoc caminó con el Señor 400 años. Enoc caminó con el Señor. ¿Saben por qué habla de caminó con el Señor? Incluso de Abraham también se dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Sabe por qué le dice eso? Porque es que Dios realmente está buscando una amistad. ¿Por qué Jesús en Mateo 15 dice, ya no los voy a llamar mis siervos, sino que los voy a llamar amigos? Porque el Señor lo que quiere en nosotros es una amistad. ¿Y por qué eso? Porque a través de una amistad o una comunión, porque al final es lo mismo, amistad y comunión es lo mismo. Comunión es que está de acuerdo y usted no tiene amigos con los que esté en desacuerdo. Si está en desacuerdo, muchas veces hay diferencia y se distancia. Pero usted siempre con un amigo intenta estar en coinonía, ¿cierto? Hablando lo mismo. ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Usted le ha pasado que ha ido, por ejemplo, en el bus o que su compañero de trabajo es una persona que tiene una lengua terrible y que cada dos o tres palabras es una grosería o hace algo que a usted le incomoda? ¿Será que usted es capaz de ser amigo de una persona así? Es difícil. Es difícil, por ejemplo, yo empezar a contarle mis intimidades a una persona que a mí no me genera confianza. A una persona que yo le escucho y todo el tiempo lo estoy escuchando hablar de chismes de otras personas. ¿Será que yo podría contarle mis intimidades a una persona así? Si yo necesitara ayuda, por ejemplo, por supuesto que no. Porque el Señor está buscando comunión está buscando de nosotros que nosotros podamos entablar una amistad con Él. ¿Para qué? Para que Él nos pueda preparar.
Porque es el Espíritu quien nos prepara a nosotros, amados. Es el Espíritu Santo el que prepara nuestra vida para encontrarnos con el Señor. Esto lo encajábamos con lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis dice 21:2 que vio que descendía del cielo a Jerusalén. Dice que estaba ataviada como una novia. Nosotros, la iglesia, amados, para aquel gran día. Estábamos nosotros, dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Hermosamente vestida para su esposo. Mira la descripción que dice de la novia. Pudiera decir el texto, veía una novia que descendía. Podía haber dicho eso el texto, ¿cierto? O podía decir el texto, veía una novia mal arreglada. También lo pudo decir el texto. Pero el texto dice, vi a una novia, dice la Nueva Jerusalén, como una novia. Dice, hermosamente vestida para su esposo. ¿Qué nos hermosea a nosotros para Dios? ¿Qué nos hermosea a nosotros para Dios? ¿Nuestra forma de vestir? Nuestra conducta, amados. Nuestra conducta nos hermosea para el Señor. Porque el texto nos va a hablar a continuación de una conducta. Dice, pero la inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia ni aun sea nombrada entre vosotros, como conviene a santos. Estoy mirando Efesios capítulo 5, Marley. Y ahora, capítulo 5, ahora vamos en el versículo 4. Dice, ni obscenidades, ni necio hablar, ni vulgaridades que no convienen, sino más bien en acción de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral sexual o inmundo o avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué está diciendo el texto? Conducta. Está atacando la conducta. Que Dios mira eso. Que sí, que tú has creído, ok, tú has creído. Ahora el Señor te está diciendo, mira, tienes que dejar que el Espíritu Santo saque de tu vida la conducta perversa que hay en nuestro corazón. Y la conducta perversa que hay en nuestro corazón vendría a ser todo esto. Esto le aseguro que absolutamente todas las personas, desde el Papa, si me permite esa expresión, Jaime, yo, el pastor XYZ, es igual. Absolutamente todos tenemos lucha contra esto. Todas las personas tenemos lucha contra esto. Inmoralidad sexual. Está a la puerta tocando todos los días a nuestro corazón. Todos los días la inmoralidad sexual toca a nuestro corazón. Y por eso el texto es tajante y dice, ni siquiera lo nombren. Ni siquiera chismeen sobre eso. En una ocasión yo recuerdo, no he empezado con el bosquejo, simplemente estoy tratando de asentar las bases para continuar con la enseñanza, ya que tuvo que ver con la enseñanza del jueves. En una ocasión en la empresa, salí a almorzar y había un compañero que a veces le gusta salir a almorzar conmigo. Bueno, hace rato no almorzamos. Esa ocasión ese compañero salió a almorzar conmigo y él me empezó a hablar de una chica que había estado en mi fuerte. Y estaba hablando esta persona conmigo y me decía, no, es que ahora, en fin, se empezó a meter en la vida privada de esta chica. Tampoco lo voy a nombrar aquí para dejar volar la imaginación. Pero me empezó a comentar aquí, me empezó a comentar a mí cosas íntimas de ella. Que yo le cambiaba la conversación y le cambiaba la conversación y yo le decía, al último yo empecé a cucharear rápido, terminé de almorzar y le dije, bueno, eso, y subí. Pero eso es fuerte, amados, porque eso despierta en uno un morbo. ¿Has visto que, por ejemplo, ves un accidente y tú te quieres detener, quieres mirar? Porque nosotros tenemos un morbo, eso está en nuestro corazón, un comercial, una película, algún desnudo, algo, lo que sea sale a relucir y tú lo ves y en tu mente queda el eco. En tu mente queda el eco, queda resonando el eco, la imagen que viste, el momento que sentiste, la forma como te tocó, la vecina como te miró,
cada cosa como esa queda como un eco en nuestro corazón. Absolutamente todos tenemos esa lucha. Y con eso no se juega ni se negocia. Mucho menos se hacen alianzas o pactos. A decir, no, pues dejo esto y hago esto otro. No. Con los temas sexuales simplemente hay que ser tajantes. Hay que ser decididos. Hay que cerrar la puerta completamente. Si no cerramos la puerta completamente, en algún momento ese pensamiento va a bajar a nuestro corazón. Después que baje a nuestro corazón, se concibe el pecado. Amén. Y al final usted lo hace. Al final lo hacemos. Eso es así, es una realidad. No estoy hablando nada que no sea cierto. Es lo que dice el texto bíblico. Y yo le creo. ¿Cuántos creen que esta es la palabra de Dios? ¿En serio ustedes creen que esta es la palabra de Dios? Estos días he estado un poco triste porque incluso entre nosotros hay veces, ¿cómo decirlo? Hay veces intentamos omitir algunos consejos que nos da la Escritura por justificar actos propios de nosotros. A veces nosotros creemos que tenemos la razón por encima de la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra dice, el que quiera perder su vida, ¿cómo es? El que quiera salvar su vida, la perderá. O el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por ejemplo, ese texto bíblico. Sabemos que es una realidad. Sabemos que nosotros en Cristo estamos dejando nuestra vida, o sea, estamos teniendo nuestra vida por poco, como basura, por causa de Cristo. Me explico, mi tiempo, desde que yo me levanto, yo tengo que estar enfocado en el Señor. Tengo que estar pensando en, Señor, ¿tú qué quieres para mí hoy? Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres para mí hoy? Amén. Cualquier tarea que tú tengas, según tu llamado. Si al evangelismo, tú tienes que estar alerta todo el tiempo, mirando qué Dios quiere, a qué persona quiere Dios que tú le hables. Todo el tiempo nosotros debemos estar enfocados en eso, amados. Pero hoy por hoy, nosotros hemos intentado, y no tampoco les voy a culpar, ni les voy a perseguir, porque al final es algo normal. Sencillamente, si nosotros caminamos en el Espíritu, naturalmente las cosas de este mundo quedan en segundo plano. Eso se produce de forma natural. Pero si nosotros andamos según la carne, por supuesto que vamos a estar muy preocupados por el aquí y por el ahora. Vamos a estar más preocupados por el trabajo, por la economía, por las finanzas. Hace unos días yo les contaba que atravesaba, y todavía, un momento fuerte en mi vida. Y yo decía, no sé, lo siento, Dios proveerá. Lo siento, me enfoco en el Señor, lo siento. Intentaba obviar esas cosas, no tampoco siendo irresponsable, pero porque hacía lo que me correspondía, que era trabajar, cumplir con mi tarea de la mejor manera posible. Pero decía, no sé, Dios proveerá de alguna manera. No dejaba que esas cosas agobiaran mi corazón. O sea, mi corazón estaba en las cosas del reino. Entonces ahí es donde yo voy, amados. Yo podía perfectamente decir, no, pues me voy a conseguir otro trabajo, un segundo trabajo, voy a generar ingresos extras, a la iglesia voy a decirle que no, que me retiro, que me voy a hacer a un lado, pero es que eso no se puede, eso no es negociable, ni forma de pensar en eso, amados. No se puede. Lo del Señor es sagrado, lo del Señor para nosotros tiene que ser una prioridad. Si no es una prioridad para nosotros, sencilla y llanamente, nosotros no hemos nacido de nuevo. Si lo del Señor para nosotros no es una prioridad, no hemos nacido de nuevo. Estamos andando en el espíritu, en la carne. Amén. Bien, vamos a continuar. Decíamos que todo esto es una preparación o unos consejos que el Espíritu Santo nos daba a nosotros como preparación para aquel gran día, cuando nos presentemos delante de nuestro Señor. Si quieres, colócame Apocalipsis 9 para cerrar esta primera parte. Apocalipsis 21:9, Marley, porfa. Para cerrar esta primera parte, que era rebobinando un poco lo que vimos el jueves. Dice,
Entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, con las últimas 7 plagas, se me acercó y me dijo: ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Qué tremendo que se nos pueda llamar ya así. Por ahora somos la novia, pero entonces seremos la esposa del Cordero. Estaremos con Él para siempre. Amén. ¿Cuántos se quieren preparar para ese gran momento? Yo me quiero preparar para ese gran momento. Amén. Bien, vamos a seguir adelante. Ahora sí al texto que habíamos leído al inicio de la enseñanza. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Cómo vive un necio? ¿Qué es un necio? Vamos a hablar de sinónimos de necios. Un necio es un insensato, un desobediente, un rebelde, un ignorante. Por último, un tonto. Repito, un necio es un insensato, un desobediente, un rebelde, un ignorante o un tonto. Un acto de necedad que nosotros pudiésemos cometer a diario, si pudiéramos nombrar, por ejemplo, uno. A ver, reflexione un poco ahí, en su silla, ahí donde está. Piense por un momento algún acto de necedad que usted haya cometido, teniendo en cuenta que la necedad es ser uno insensato, ser uno desobediente a algo, ser uno rebelde a algo, ser uno ignorante a algo, o ser uno un tonto. Un acto de necedad. O bueno, vamos a ponerla un poco más fácil. Esta semana, ¿habrá alguno aquí que esta semana haya cometido un acto de desobediencia? Que levante su mano, por favor. Los que no, pues Dios les bendiga. Van por buen camino. Van muy bien. Qué bendición. Bueno, el Señor nos está pidiendo aquí en el texto de que tengamos cuidado de cómo viven. No como necios, sino como sabios. O sea que andar en sabiduría es lo contrario a andar en la necedad. Andar en necedad es andar de una manera contraria a lo que quiere el Señor en su palabra. Por ejemplo, andar en necedad es, como ya dijimos, desobediencia. Por ejemplo, si yo sé que el Señor pide de mí, para mi vida espiritual, para mi crecimiento espiritual, que yo le conozca a través de la Escritura, ¿habrá algún acto de desobediencia que yo esté cometiendo para no conocerlo? Teniendo en cuenta que incluso no hacerlo, pudiéndolo hacer, le es contado por pecado. Entonces estamos andando neciamente. Estamos andando neciamente, familia. Bueno, si lo es, si lo que acabé de decir. Amén. Entonces vamos a estar muy atentos a esto. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Cómo hacer para caminar como sabios? Vamos a mirar, por ejemplo, un ejemplo de la Escritura de alguien que fue necio. Podemos sacar mucho y aquí nos podríamos quedar toda la tarde. Pero vamos a hablar de uno que ha calado mi corazón. Uno que fue para Israel trascendental. Esto para Israel fue algo increíble. Y se lo profetizaron muchos profetas, le advirtieron mucha gente. Esta mañana lo leíamos con mi mamá y con mi esposa. A propósito, vamos a hacer un paréntesis aquí. Mi mamá me está acompañando en esta tarde. Está ahí atrás. Vamos a darle un aplauso de saludo, de bienvenida. Mi mamá no vive conmigo, pero hoy está acompañándonos, me está visitando, le están haciendo un tratamiento médico. Ella está en manos del Señor. Dice, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16. Habla la historia de un rey, el contexto de esto. Habla la historia de un rey de Jerusalén que había hecho lo malo delante de los ojos del Señor.
este rey se había posesionado como rey a los 21 años, jovencito, y había hecho lo malo ante los ojos del Señor en repetidas ocasiones. Si quiere vamos a leerlo de un poquito más atrás, Marley. Ya le digo desde dónde. Había colocado los separadores, pero a mi hijo le gusta coger los separadores acá. Segunda de Reyes. Pero lo busco acá. Segunda de Crónicas, perdón. Sí, Crónicas. Segunda de Crónicas. A ver. Ya. Si es tan amable, vamos a colocarlo desde el 11, Marley, gracias. Desde el 11. Sí. Dice así: Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Dice: sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, su Dios, y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Sedequías era un hombre duro y terco y rehusó a volverse al Señor, Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes y sacerdotes, dice así, ahí vamos. Todos los jefes y sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles, siguiendo todas las prácticas paganas de las naciones vecinas, y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios. Despreciaba su palabra, se burlaban con desprecio de los profetas, hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Esta versión y otra versión más popular también dice: hasta que no hubo más remedio. No hubo más remedio. Qué terrible que la Escritura diga eso. Hasta que no hubo más remedio. ¿Tuvo paciencia el Señor con él? ¿Ha tenido paciencia el Señor con nosotros? Ya dijimos que esta semana, por ejemplo, hemos hecho algunos actos que han sido necios, que han sido actos de desobediencia. Eso no es. Ahora el Señor los ha sacado a la luz a cada uno de nosotros y nos dice: vuélvanse de su mal camino, corrijan sus pasos. Al profeta, a este rey, el Señor le envió, primero le envió a Jeremías. Esto lo profetizó también desde el libro de Ezequiel. Esta es la parte que estaba leyendo de Ezequiel, capítulo 11. Esto lo profetizó también Ezequiel. No solamente profetizaron ellos, dice que el Señor le empezó a mandar cada día profetas y príncipes para decirle: deje de hacer eso, porque viene el juicio de Dios, deje de hacer eso. Al profeta Ezequiel el Señor le dijo: saque todos sus enseres, así como haga cuenta que hay un terremoto o que se metió, por ejemplo, la guerrilla, como aquí en Colombia, para intentar ilustrarlo un poco, ¿cierto? Y que la gente, ¿qué hace? ¿Qué hace la gente cuando tiene que salir corriendo de su casa? Pantalones, agarra lo poquito que encontró y corra para afuera. El profeta Ezequiel, el Señor le dijo: mire, imite lo mismo. Coja los enseres que usted cree que sacaría en un momento de emergencia, póngaselos al hombro y salga de su casa. Eso le dijo el Señor al profeta Ezequiel. Le dijo: rompa el muro, haga un hueco. Tuvo tiempo para hacer el hueco. Haga el hueco en el muro y salga por ahí, pero a la vista de todo el pueblo, que todos lo vean. Y si alguien te pregunta, solo el que te pregunte, le vas a decir: así va a ser el Señor con ustedes. Y al rey así le dirás: eso va a acontecer contigo. Qué tremendo que el Señor había avisado a través de tantas personas. O sea, esto no lo cogió por sorpresa ni al rey ni al pueblo. Esta invasión de Babilonia no llegó de repente como una avalancha, que estás ahí y de repente viene la avalancha. No, así no fue. Así no fue. El Señor envió profetas. Levantó a Ezequiel, levantó a Jeremías, levantó otros profetas. Y los profetas iban cada día a advertirles al pueblo. A Jeremías, a Ezequiel, el profeta, el Señor le dijo: acuéstate, amárrate las manos, amárrate los pies, acuéstate de lado.
y come así como un animal, come del suelo, de la comida del suelo. Y el Señor le dijo al profeta, inclusive, come excremento humano. Fue donde el profeta dijo, uy Señor, pero espere, eso ya es muy fuerte para mí, porque incluso su palabra dice que cómo voy a comer yo algo inmundo, eso es algo inmundo. Se puso bíblico el profeta Ezequiel con el Señor, y el Señor tuvo un poco de compasión y le dijo, bueno, está bien, entonces te permito que comas excremento de vaca, pero eso vas a hacer. ¿Sabes por qué le dijo eso el Señor al profeta y por qué tenía que hacer esa simulación él? Porque eso es tipo del pecado. Ellos tenían que comerse, o sea, tenían que experimentar el sabor del pecado, la amargura, las consecuencias, porque el pecado es eso. Es como comer basura, es como comer algo inmundo, algo que te va a dañar. Es como comer algo que te va a dañar, como la Coca-Cola. Ay, ya me estoy metiendo en el lugar, en el lugar privado de más de uno. Bueno, la bebida X o Y o Z, azucarada, te está matando, te resta las defensas. Para lo que estamos haciendo, tenemos que estar en condición física. Hoy por hoy, por ejemplo, cuando vino pandemia, cuando vino el tema de que todo se cerró, ¿a quiénes atacó el virus? A los que estaban inmunemente más débiles, a los que tenían sus defensas más bajas, a ellos atacó el virus. Nosotros tenemos que estar también preparados, amados, porque somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que ser sabios en todas las cosas que hacemos. Amén. El Señor le dijo esto al profeta, come, esté así de amarrado, y no duró un día. Eso es lo más fuerte. Duró meses amarrado el profeta, así. Su ayudante le ponía la comida, o estiércol de vaca, porque esa fue la orden del Señor. Y la gente lo miraba. Y luego el profeta tenía que decirles, así va a ser el Señor con ustedes. Así van a ir cautivos ustedes. Van a tener que comerse las consecuencias del pecado, de cómo ustedes me dieron la espalda a mí. O sea, no fue que lo hiciera un día como una obra de teatro, salimos aquí como iglesia, vamos a hacer una simulación y ya está. No, el profeta duró meses. Duró meses amarrado ahí. Duró meses que la gente le preguntaba, ¿y usted por qué hace eso? ¿Sabe de qué está hablando también el Señor en eso? Compromiso. ¿Se imagina que Dios le diera esa instrucción a uno? ¿Se imagina que Dios le diera la instrucción, por ejemplo, a Albertico, que le dijera al Señor, bueno, tienes que amarrarte las manos, los pies y acuéstate ahí en la 11 o en la 18. Acuéstate ahí en la 18 y coma ahí de la basura que cae. Y si la gente le pregunta, pues diles, eso es la consecuencia del pecado. Cuando uno peca es como si estuviera uno amarrado y comiendo de la basura. ¿Se imagina que uno tuviera que hacer eso? El profeta lo hizo. Ya había advertencia a este rey. Y dice que a él no le importó. Y se burlaba de ellos. Ay, mire. Se burlaba de los profetas. Hasta que ya no hubo más remedio. ¿Cómo se llama eso? Necedad. Eso se llama necedad. ¿De qué el Señor nos ha estado hablando a nosotros en estos últimos meses en nuestra vida cristiana? ¿Hay algo de lo cual Dios esté hablando a tu corazón? Dios, cuando nos llama en este nuevo pacto en el que estamos, dice que se arrepientan. Hechos capítulo 2, versículo 37. Que se arrepientan y que se bautice cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Algo tan básico, tan elemental, amados, y nos cuesta. ¿Por qué? Algo tan sencillo, amados. ¿Por qué? 38, gracias Marley. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo.
Sabemos que el Espíritu Santo es el que produce el cambio en nuestra vida, pero necesitamos de esa ayuda, amados, para poder estar bien, para poder presentarnos delante de Él. Proverbios capítulo 15:5 dice: solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres, pero el que aprende la corrección es sabio. ¿Sabe por qué vienen las diferentes pruebas a nuestra vida? Y esto no lo digo solamente para la gente que, por ejemplo, está en desobediencia. O sea, yo me considero que aún me falta mucho para llegar a la estatura de lo que quiere Cristo. Pero ¿sabe cuál es mi mayor preocupación? Mi mayor preocupación es no hacer la voluntad de Dios. Yo no me las sé todas, y es por eso que yo intento mirar en la Escritura. Esto es un libro de instrucciones. La Escritura es un libro. Mira, en el mundo, en toda la creación, Dios dejó un libro de instrucciones. En el planeta Tierra hay leyes físicas, son inquebrantables. En el cuerpo humano hay algo que se llama ADN. Ese ADN es como un manual de instrucciones de cómo debe comportarse tu cuerpo, cómo debe crecer, cómo debe evolucionar. Las células se regeneran gracias a que el ADN da la instrucción que se regeneren las células. El cuerpo crece gracias a que el ADN dice que crezca el cuerpo. Tú tienes cabello porque tienes un ADN que dice que haya cabello aquí. Tu cabello es de color negro porque tu ADN dice que tengas un cabello. ¿Quién escribió ese ADN? El Señor. Hay un manual de instrucciones en todo. El Señor dice en Romanos capítulo 1 que Dios ha revelado su santo nombre a través de toda la creación. A través de toda la creación, para que el hombre no tenga excusa. Para nosotros en Cristo está la creación y está también el manual de instrucciones. Voy a correr un poco porque se me ha ido el tiempo. Y imagínense que todavía estoy en la introducción. Dios es bueno. Vamos a dar un aplauso al Señor. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Se trata de aprender. Bueno, los tiempos son malos. Vamos a mirar ahora esa parte. Volvemos nuevamente a Efesios capítulo 5. Versículo 16. Ya miramos el 15. Mira, apenas lo que hemos sacado de un solo versículo. Tremendo, ¿no? Solamente hemos leído uno. Efesios capítulo 5, versículo 16. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Sabe qué piensa el necio? El necio piensa: esta es mi oportunidad. Voy a hacer plata. Esta es mi oportunidad, voy a darle rienda suelta a mi carne. Por ejemplo, un joven podría pensar: esta es mi oportunidad, me voy a ir de fiesta, me voy a emborrachar. O un mayor, bueno, esto es para todos, ¿no? No voy a orar, me voy a ver una película que deleite mi corazón. Voy a verme un programa que satisfaga mis necesidades fisiológicas, satisfagan mis deseos perversos, porque todos los que estamos aquí, escuchen bien, todos los que estamos aquí, me incluyo, todos los que estamos aquí tenemos deseos perversos. Todos tenemos deseos perversos. Si hay algún angelito aquí que no tenga deseos perversos, que Dios le bendiga también, y qué alegría que nos esté acompañando. Perdón. Pero todos tenemos deseos perversos, amados. El necio piensa: esta es mi oportunidad para saciar mis deseos. El necio piensa: mi negocio, mi empresa, lo que sea, hay una oportunidad de negocio, voy a enfocarme en eso. ¿Sí me entiende? El necio piensa eso. El necio piensa: voy a hacer dinero, porque yo no sé qué me depara el día de mañana. El necio piensa: no, yo tengo que ocuparme en mi vida, tengo que ocuparme en el mí, en el yo, en el tener. Eso piensa el necio. Amados,
Por eso dije antes, porque es que esto puede sonar bastante chocante para muchos, me incluyo. ¿Cuántos creen que esto es la palabra de Dios? Entonces, lo que estamos hablando, lo estamos hablando a la luz del texto bíblico. El Señor dice en su palabra, teniendo sustento y abrigo, estemos conformes con eso. Eso respalda lo que acabé de decir antes, ¿o no? Eso respalda eso. Ahora, yo no estoy mandándolos a ustedes a que sean, perdón la palabra, que sean vagos y que se queden en la casa sin trabajar. No, al contrario. La Escritura dice que el que no trabaje, que no coma. Pero el necio piensa en las cosas de aquí, en las de aquí, las de este mundo. Trabajar es una cosa de este mundo. Eso es una realidad. Trabajar es una cosa de este mundo. Tener cosas de este mundo, pues son de este mundo. Tener una casa es una cosa de este mundo. Tener un carro, una moto, lo que sea, es una cosa de este mundo. Eso no nos puede trasnochar. No nos puede robar la paz una cosa como esa. Y esa era mi pelea. Mi pelea no con el Señor, mi pelea conmigo mismo. Decía, Señor, y si no lo tengo, pues ¿qué me importa? ¿Qué me importa si no lo tengo? Me da igual. Eso no me puede a mí robar la paz. Me da igual, amados. Si lo tengo, gloria a Dios. Y si no lo tengo, pues también, gloria a Dios. Me da igual. Eso no tiene por qué trasnocharte a ti. Por eso es delicado y el Señor es celoso con que tú tengas envidia de las cosas de los demás. Ten mucho cuidado. Amén. El necio piensa eso. El consejo nos está diciendo, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en esos días malos. El sabio sabe que estamos en días malos. No estamos hablando aquí de situaciones financieras, ni estabilidad económica, ni abundancia económica. No estamos hablando nada de eso. Estamos hablando del tiempo espiritual en el que nos encontramos. El sabio sabe que son días malos. El sabio teniendo dinero, el sabio teniendo abundancia, él sabe que a pesar de que tiene, está viviendo días malos y necesita buscar a Dios. El sabio sabe que aunque esté pasando por un desierto, él entiende de que son días malos y necesita buscar a Dios. Nosotros necesitamos buscar a Dios, amados. No solamente para que nos dé, es más, si tú buscas a Dios para que te dé, estás buscando a Moloch. Discúlpame que sea tan sarcástico, amados. Mira, en Ezequiel capítulo 10, el Señor tremendo. En Ezequiel capítulo 10, dice que el Señor le mostró en visión a Ezequiel y le mostraba cómo los sacerdotes adoraban a dioses paganos. Realmente ellos no adoraban a dioses, o sea, en la práctica ellos no adoraban a dioses paganos. En la práctica ellos seguían el ritual. Lo que pasa es que su corazón era por el tener, a lo mejor. Su corazón estaba desviado. Ellos sí que adoraban a Dios. En el santuario ellos sí que tenían que el lavacro, que el altar, que el lugar santísimo. Todo eso funcionaba. Eso funcionaba. Lo que pasa es que su corazón estaba lejos. Y por eso el Señor en visión le mostró a Ezequiel y le decía, mire, los sacerdotes, mire cómo adoran a otros dioses. Miren las mujeres, dice que sollozaban ante una diosa que ahora mismo olvidé el nombre. Las mujeres se quedaban afuera porque las mujeres no entraban al lugar santísimo. Ellas se quedaban afuera sollozando ante un dios pagano. ¿Usted sabe qué es sollozar? Lamentarse profundamente. Así como cuando usted ya no... O sea, ¿quién ha vivido aquí alguna experiencia amorosa que usted haya llorado, que al último ya no le quedan fuerzas y que solamente... ya está sin fuerza? Bueno, ninguno, gloria a Dios también, me alegro por eso, qué bendición. Bueno, yo lo he hecho en la presencia de Dios, no por una persona, por el Señor. A lo último no quedan fuerzas, amados, ya no quedan fuerzas, ya no quedan fuerzas. Las mujeres sollozaban por un dios pagano. En la práctica, ellos sí que estaban en el lugar santo, las mujeres sí que estaban ahí, pero su corazón era,
ay, que mi hijo, que mis cosas, que mis pertenencias, ay, ¿qué vamos a hacer? Que no llueve, ¿qué vamos a hacer? Que no hay cosecha. Sollozaban por las cosas del aquí, pero no sollozaban porque la presencia de Dios no estaba ahí, se estaba yendo la presencia. Y por eso ya luego en Ezequiel, creo que es el capítulo 11, dice que ya la presencia de Dios se iba. Ya luego la presencia de Dios se iba del templo, se iba de ese lugar, se iba de ahí. Ese es el gran error de nosotros, amados. Todos, me incluyo. Creer que ya estamos bien, que ya no necesitamos nada más. Creer de que, soy cristiano, ya todo está bien, todo está bajo control. Eso sí que es un error. Debemos ser conscientes que estamos viviendo días malos. Ahora mismo hay un país, bueno, hay muchos países que están en guerra, pero que es muy notable en televisión, es Rusia y Ucrania, Israel y sus vecinos. ¿Será que estos países en este tiempo malo en el que están se pueden dar el lujo a decirle a los soldados, no, pues vamos a darle vacaciones, a ver, vamos a sacar de a mitad y mitad para que haya igualdad, ¿listo? Entonces sale primero la mitad del batallón X y luego los otros se quedan. ¿Será que ellos en este tiempo de guerra se pueden dar ese lujo? La Escritura dice que estamos en tiempos malos. Usted y yo estamos atravesando tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos en el que estamos en una batalla espiritual. ¿Entiendes el término batalla espiritual? Pablo le decía a Timoteo, pelea la batalla de la fe. ¿Por qué le decía pelea la batalla de la fe? Pablo mismo decía, he peleado la batalla. ¿Por qué Pablo decía eso? Sí, Cristo nos ha dado la salvación, en Él somos más que vencedores, eso es una realidad. Somos más que vencedores, pero tenemos que pelear una batalla. Tenemos que enfrentar una batalla en tiempos malos. ¿Cuáles son los tiempos malos? La verdad, todos los días de nuestra vida. Para ser un poco más específicos. Todos los días de nuestra vida son tiempos malos. ¿Saben por qué? Porque estamos en la carne, estamos en este cuerpito. Y este cuerpito dice, relájese. Este cuerpito dice, uy, mire, usted debería como satisfacer sus necesidades, mejor mire a la vecina. Uy, no, hoy no haga esto. Este cuerpito nos dice esto. Y entonces usted tiene que sobreponerse a eso y pelear la batalla espiritual contra su cuerpecito, contra su mente, contra su corazón negro y corrupto. Y yo también, tranquilo. Y yo también. Amén. Esto es de todos, amados. Demos un aplauso al Señor. Esto es de todos. Tengo que dejar pendiente la segunda parte porque no pude llegar hasta allá. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No actúen sin pensar, amados. Mira el consejo que el Señor nos está dando en esta tarde. No actúen sin pensar. ¿Será que un soldado, por ejemplo, en la guerra de Israel, se puede decir, no, a mí no me den órdenes, yo me voy así al estilo Rambo? Y se mete allá sin pensar y a disparar para donde caiga. ¿Qué pasará con ese soldado? Lo matan. O que diga, no, yo no quiero hoy pelear, yo me acuesto a dormir aquí. ¿Qué pasa con ese soldado que se acuesta en medio del campo de batalla? Lo matan también. El soldado que dice, no, me llevó a revisar mi red social a ver, y llega y lo matan también, por descuidado. Los matan. Estamos en una batalla. Eso es una realidad. Hay unos deberes que no los vamos a leer en este día. Si Dios lo permite, sería para dentro de 15 días. Hay unos deberes que nosotros tenemos, unos roles que debemos cumplir. Las esposas con sus esposos, que es lo que sigue a continuación. Las esposas con sus esposos. Los esposos con sus esposas. Los hijos con los padres. La verdad me gustaría darle tiempo, por eso no lo voy a hacer ahora. Pero sí me gustaría tomarme mi tiempo y el tiempo de ustedes y poder explicarlo a la luz del texto bíblico y poder aprender mejor. Amén.
Si quieren les puede quedar de tarea. Está en el libro de... Eso ya lo puedes encontrar en Efesios capítulo 5, versículo del 24, hasta Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Ahí vas a encontrar los roles que nosotros tenemos como esposos, las esposas, sus roles con sus esposos, los hijos, los roles con sus padres. Y ya luego de todo eso, digamos que ese es el campo de entrenamiento. Un soldado primero va al entrenamiento y ya luego de estar en el entrenamiento, ahí sí puede salir a la guerra, puede tomar su fusil. Entonces ahí ya puedes continuar haciendo lo que dice desde el versículo Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, que es muy conocido por todos nosotros. Por tanto, tomen la armadura de Dios. Somos buenos para sacar ese texto y decir, chao, te pateo, Satanás, y te digo esto y te digo lo otro. Y desobedientes a los padres, y malos esposos, y malas esposas. Entonces, eso ya sigue después. Amén. Primero hay que entrenarnos en casa. Los esposos siendo sacerdotes, ministrando a sus esposas, enseñándoles la buena palabra, enseñándoles la escritura, enseñándoles, amén, porque al final estamos para ayudarnos. Fue la estrategia que dejó el Señor. El Señor lo instruyó así, hay que hacerlo. Esto no se pone en tela de juicio, simplemente hay que hacerlo. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Quise terminar, pero bueno, soy consciente de que era un tema algo extenso. Espero que